Grupo Nájera presenta Enfoque informativo. Enfoque informativo. En estos momentos iniciamos Enfoque informativo. Enfoque informativo. Un noticiero comprometido solo con usted, con el conductor que sí dice la verdad, Héctor Nájera. Héctor Nájera. Se reúnen hoy aquí en Chilpancingo el Procurador General de la República, Jesús Murillo Caram, con familiares de los desaparecidos. Los padres de los normalistas anuncian conferencia de prensa para hoy a las 4:30. Dicen, darán los detalles sobre esta reunión con el Procurador. Por su parte, la Procuraduría anuncia también conferencia, 2 de la tarde, luego 2:30, y al parecer será hasta las 3:15 de la tarde. En cualquier momento estaremos con ellos. Diputados del Congreso del Estado hacen un exhorto al gobernador Rogelio Ortega para que reconsidere la solicitud de renuncia del personal de confianza del gobierno del Estado. Marchas y bloqueos provocan grandes pérdidas económicas en el Estado, señala hoy el presidente de la Coparmex en Chilpancingo, Jaime Nava. Y desde luego, hoy es viernes y le tendremos lo que usted y también yo estamos esperando. Desenfoques de la semana. Todo esto y más en Enfoque informativo. Enfoque informativo. ¿Qué tal? ¡Qué gusto! ¡Qué placer saludarlos, amigos, aquí en la capital del estado en este día! Yo no sé usted, pero yo ya me di cuenta que estoy en la antesala de un fin de semana más, que aprovecho para deseárselos de todo corazón, sea pletórico de cosas positivas. Ojalá todo lo que usted piense, todo lo que usted desee, sea resuelto totalmente a su favor. Señoras y señores, viernes 7, vámonos directamente a la información local. Enfoque local. Mire, el tema central sigue siendo ¿qué ha pasado? ¿Dónde están? ¿Quién tiene a estos 43 jóvenes normalistas desaparecidos ya a lo largo de más de un mes? Hoy ha estado aquí en Chilpancingo el Procurador General de la República, Murillo Caram, desde luego reunido en un hecho inusual. Se dio aquí en el aeropuerto de Chilpancingo, en el hangar, ahí donde llegan los aviones, llegaron helicópteros de la PGR, ahí venía el Procurador, se reunió con los padres de familia. Bueno, las cosas al parecer no están saliendo como esperamos la gran mayoría de los mexicanos, que los jóvenes aparezcan bien. Y bueno, eso en un momento le voy a presentar toda la crónica, pero también le quiero decir a usted que en el caso de la Procuraduría ha anunciado una conferencia que la dijo a las 2, luego 2:30, luego 3. Ese es el momento en que todavía no arranca esta conferencia, en donde pues escucharemos qué es lo que les ha dicho el Procurador Murillo Caram desde luego a estos familiares de estos desaparecidos. Los padres de familia, le aclaro, la tienen pactada para las 4:30 y sería precisamente allí en Ayotzinapa, en la normal. Pero por lo pronto, al parecer, algún padre de familia ya habló de lo que les ha dicho el Procurador y no son buenas noticias. Vamos con mi compañero, señoras y señores, Javier Trujillo, lo tengo ya en la línea. Javier, muy buenas tardes. Héctor, buenas tardes al auditorio. Así es, como lo acabas de comentar, una versión por parte de los padres de familia de lo que les dijo el Procurador en la reunión que sostuvieron, muy breve esta, en la capital del estado, en Chilpancingo. Les informó que había 6 bolsas con cenizas y restos humanos, de las cuales todavía él cree que no se trate de los normalistas. Sin embargo, estas fueron encontradas en la ribera del río Cocula, que se localiza a unos 22 kilómetros de la ciudad de Iguala, en la zona norte del estado de Guerrero. La reunión, a la que solo asistió como único funcionario del gobierno federal, Jesús Murillo Caram, no dio las expectativas que esperaban los padres de familia y, como bien lo dijiste, el resto de los guerrerenses y mexicanos que esperamos buenas noticias.
todo parece indicar que hay muestras de coraje, de rabia y de indignación por parte de los padres de familia que quieren conocer la verdad. El procurador informó que más tarde daría a conocer en conferencia de prensa lo que habría platicado con los padres de familia, a los que les informó sobre este hallazgo en que tratan de que no se sepa. Javier, vamos a tener que interrumpirte un segundo, por favor, porque está arrancando esta conferencia. Vamos en vivo a esta conferencia dada a nivel nacional por el Procurador General de República, Murillo Karam. Sobre los hechos delictivos ocurridos entre el 26 y el 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Han sido 33 días muy difíciles y dolorosos, sobre todo para quienes no saben el paradero de sus hijos. Pero también 33 días en los que no se ha dejado un día sin que haya habido una acción de búsqueda, sin que haya habido una acción con el propósito de encontrar a los desaparecidos por parte del gobierno de la República. También han sido 33 días en que los mexicanos hemos vivido la angustia, la indignación de la desaparición de 43 jóvenes estudiantes con quienes nos hemos solidarizado todos. El gobierno federal ha encabezado un gran esfuerzo en lo que se puede considerar una de las más complejas operaciones que se hayan hecho en tiempos recientes. 10,000 elementos, entre policías, soldados, marinos, ministerios públicos, investigadores y peritos que han estado en la zona buscando la pista precisa para la ubicación de estos jóvenes. En la anterior conferencia les precisé que teníamos detenidos a quienes privaron de la vida a 6 personas en Iguala el 26 de septiembre y también a los que detuvieron, secuestraron, trasladaron y entregaron al grupo de personas de la organización criminal Guerreros Unidos. Se detuvo a Sidronio Casarrubias Salgado, quien es el líder del grupo criminal que corrompió y se apoderó de las policías municipales de Iguala y Cocula. Además, se logró la aprehensión de quien tenía el mando y tomó la decisión que originó este doloroso evento, el expresidente municipal de Iguala y su esposa. Hoy, a unos días de esta conferencia, hay más avances. Se logró la ubicación y detención de Patricio Reyes Landa, alias El Pato, y de Jonathan Osorio Gómez, alias El Jona, quienes fueron detenidos en el poblado de Apetlaca, municipio de Cuetzala, del Progreso, en el estado de Guerrero. Estas 2 aprehensiones derivaron en la localización y detención en Cocula de una tercera persona de nombre Agustín García Reyes, alias El Chereje. En pantalla se encuentran las fotos de los 3 detenidos. Los 3 capturados son miembros de la organización criminal Guerreros Unidos y al rendir su declaración confesaron haber recibido y ejecutado al grupo de personas que les entregaron los policías municipales de Iguala y Cocula. El gobierno de la República comparte con las familias y la sociedad en general la necesidad de dar transparencia a esta investigación y por ese motivo hemos considerado la importancia de hacer del conocimiento público paso a paso los avances dados en primer término a las familias que sufren las consecuencias de la desaparición, pero también a una sociedad agraviada por un acto delincuencial que no se puede permitir y que no se debe repetir. Hace unas horas informé a los familiares de los jóvenes desaparecidos los avances de la investigación que hoy participo en la sociedad. Sé del enorme dolor que produce en los familiares la información que hasta ahora hemos obtenido, un dolor que compartimos solidariamente todos. Los testimonios y confesiones que hemos recabado aunadas al resto de las investigaciones realizadas apuntan muy lamentablemente al homicidio de un amplio número de personas en la zona de Cocula. En la búsqueda de la verdad, mi obligación es ceñirme a lo que consta en las averiguaciones y es por eso que los he convocado a esta conferencia de prensa. Las imágenes y videos que se presentan son con el propósito de que la ciudadanía que ha sido víctima de estas personas pueda reconocerlos y denunciarlos. Quiero dejar muy claro que lo que hoy presentamos son avances de la investigación. No son ni pretenden ser las conclusiones de la misma. La investigación continúa su curso. Veamos los avances paso por paso. Como podemos apreciar en el mapa, el grupo de jóvenes salió a bordo de 2 camiones Estrella de Oro de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos en Ayotzinapa, rumbo a la entrada de la ciudad de Iguala. Posteriormente se trasladaron a la terminal de autobuses, donde tomaron otros 2 camiones de una empresa. El expresidente municipal de Iguala,
quien tenía designado en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en esos 4 camiones, según declara el propio operador de la central de radio de la Policía Municipal de Iguala, David Hernández Cruz. Y la ratifica uno de los vigilantes, que ellos conocen como halcones, que recibía comunicación. Es en este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a 3 normalistas. El expresidente municipal se encontraba en esos momentos en el informe que daba su esposa sobre sus actividades frente al DIF municipal. Se avanza en la investigación sobre María de los Ángeles Pineda por su relación con el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita junto con su esposo. Después del primer incidente que sufren los normalistas y al continuar su camino en los autobuses, elementos de la Policía Municipal de Iguala los detienen con violencia y los trasladan a la central policíaca. Desde ese punto, y con apoyo de la Policía Municipal de Cocula, trasladan en patrullas de los municipios al grupo de jóvenes hasta un punto, entre Iguala y Cocula, en que se abre una brecha hacia la zona que se denomina Loma de Coyote, la cual también está señalada en el mapa que se muestra. Ha quedado acreditado por las investigaciones del Ministerio Público Federal que en este punto, entre Iguala y Cocula, los policías municipales entregaron a los retenidos a miembros del grupo criminal Guerreros Unidos. En la investigación que nos fue remitida por la Fiscalía de Guerrero, se aseguraba que los jóvenes habían sido llevados a las fosas ubicadas en la zona de Pueblo Viejo, en donde se señalaba se les había sepultado. Hasta el momento, los peritajes realizados nos han permitido obtener la certeza de que los restos encontrados en esas primeras fosas, las de Pueblo Viejo, no son las de los jóvenes estudiantes, y también se ha logrado determinar la plena identificación de 4 de las personas que se encontraban en esas fosas, las cuales fueron asesinadas en el mes de agosto, es decir, un mes antes de los hechos. Incluso se encontraron restos que correspondían a mujeres, mientras que el grupo de estudiantes normalistas de Ayotzinapa estaba constituido solo por varones. Hechos de los que se ha iniciado una investigación, y en este momento ya podemos determinar que policías municipales de Iguala se encuentran involucrados en el homicidio de estos 4 cuerpos identificados en las primeras fosas de Cerro Viejo. En esa coyuntura, el hoy detenido Sidronio Casarrubias Salgado, líder de ese grupo criminal, como lo refiere en su declaración, fue contactado por su lugarteniente de nombre Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, quien le informó vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala, atribuyéndoselos al grupo delictivo contrario. Casarrubias Salgado fue quien avaló las acciones para, entre comillas, defender su territorio. Pueden ver en la pantalla las fotografías de los señalados, y me interesa que vean en específico la de Gildardo López Astudillo, conocido como el Gil, porque es la primera vez que se publica, y para esta Procuraduría sería de la mayor importancia la colaboración del público en la búsqueda de este individuo. La foto. En un momento más la verán, y si me permiten, continúo. Las más recientes detenciones, entre las que figuran los 3 autores materiales mencionados, nos han permitido conocer la última etapa de la cadena delictiva que hasta este momento tenemos. Los últimos 3 detenidos declaran que en la brecha que lleva al paraje Loma de Coyote recibieron de los policías municipales a un número de personas que no pueden precisar con exactitud, pero que uno de los detenidos estimó en su declaración en más de 40 personas. Esta es parte de su declaración. Despierten aunque tiene el video. ¿Cuántos estudiantes traían? Dicen que eran 44, yo así que los había contado uno por uno, no. ¿Quién dijo? Ellos dijeron así. ¿Quién? El Pato y el Juguete decían, son 44, 43. Así yo no soy, pero que los había contado yo no, pero sí eran más. Entonces de ahí se pasó el Pato. ¿Y en dónde venían los 43 o los 44? Venían en la camioneta más grande. Como observamos en el mapa,
En lugar de tomar el camino a Pueblo Viejo, lugar que fue en primera instancia señalado por la Fiscalía del Estado de Guerrero, los detenidos señalan que tomaron la carretera con dirección a Cocula para posteriormente dirigirse al basurero de ese municipio. Declaran también que los subieron a un vehículo con capacidad de carga de 3.5 toneladas y a otra camioneta de carga menor. En estos vehículos los condujeron al basurero señalado, que es un barranco oculto a la vista y que para entrar a él se tiene que abrir una reja que limita el acceso al público o al predio. En pantalla pueden apreciarse las imágenes de las camionetas utilizadas y las del basurero de Cocula, en el basurero de Cocula. Uno de los delincuentes, quien tenía designada la función de halcón informante, declara haberlos visto pasar por el punto en que tenía la encomienda de vigilar. Dos de los detenidos declaran que algunas de las personas que trasladaron al basurero de Cocula llegaron o sin vida o inconscientes, y que los otros fueron interrogados por integrantes del grupo criminal para determinar quiénes eran y las razones de su llegada a Iguala. Después de estas imágenes veremos las imágenes de esta declaración. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarnos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya había como aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Les preguntaron qué eran y todos respondían que eran estudiantes. Somos estudiantes. Y entonces nos bajaron y les preguntaron que habían venido a Iguala. Y dijeron que venían por la esposa de Abarca, no se dijeron. ¿Pero pertenecían a algún grupo? Es lo que les preguntaron, ellos pertenecen a un grupo y decían que no. Los detenidos, señalan que en ese lugar privaron de la vida a los sobrevivientes y posteriormente los arrojaron a la parte baja del basurero, donde quemaron los cuerpos. Hicieron guardias y relevos para asegurar que el fuego durase horas, arrojándole diésel, gasolina, llantas, leña, plástico, entre otros elementos que se encontraron en el paraje. El fuego, según declaraciones, duró desde la medianoche hasta aproximadamente las 14 horas del día siguiente, según uno de los detenidos, y otro dice que hasta las 15 horas del día 27 de septiembre. Pero el calor que desprendía el área, los delincuentes no pudieron manipular los restos de los cuerpos sino hasta cerca de las 5:30 de la tarde, según sus propias declaraciones. Cuando los peritos analizaron el lugar, encontraron cenizas y restos óseos que, por las características que tienen, corresponden a fragmentos de restos humanos. También aquí están las imágenes. Y entonces cayéndose así, ya dice al terco, la rana o el pato los agarraban y los iban acomodando. Llévate, si quieres, ocupamos estas mismas así como si fueran cuerpos. ¿Quieres que te ayude alguien? Como que te ayude alguien. No, porque los que estaban vivos se levantaban y los agarraban y ya los cargaban. Entonces ya ahí los ponían y le decían, no vas a decir, los tiraban. ¿Había algunos muertos en la camioneta antes de bajarnos? Sí, al momento que yo iba pasando a los chavos, Ajá. ya había muertos, ya había como aproximadamente 15 muertos. ¿Muertos de bala o de qué? Se ahogaron, se asfixiaron. Así los iban dejando. Ya los que los agarraban, ya por aquí les tiraban. Ya entonces los demás los jalaban de las patas o ya sea de las manos y los iban acomodándose ahí. Y ya los demás chavos los que quedaron vivos quedaron de este lado. A los de encima, a mí me dijeron, tú jálate los que ya están muertos a la orilla del basurero. Como está alto, pues él toma de que por aquí los agarré con el vino, así cargando. Ajá. Y aquí había otros dos y esos dos los columpiaban y los aventaban hacia abajo. Mientras nosotros los acarreábamos... O sea, los mataron arriba. No, algunos, a los de encima. Corroboran estos dichos las declaraciones de dos empleados del área de servicios públicos del municipio de Cocula,
quienes en su declaración ante el Ministerio Público señalan que cuando iban a bordo del camión de basura municipal identificado como la Unidad 01, fueron interceptados por 2 de los ahora detenidos, quienes les impidieron el paso y les ordenaron que regresaran. Esta versión fue en un primer momento narrada por 2 de los detenidos y posteriormente confirmada por los propios empleados del municipio de Cocula, quien además reconocieron a los detenidos como los mismos que les impidieron el paso, señalando que no se habían acercado a declarar de motu propio en razón de tener temor a represalias. Viendo todo esto entiende uno ese temor. Continuando en el relato de los hechos, los detenidos declaran que cuando bajan al lugar donde se habían arrojado y quemado los cuerpos, recibieron la orden de quien apodan el Terco de fracturar los restos de los huesos calcinados, para ser depositados en bolsas de basura negras. Según sus declaraciones, estas bolsas fueron vaciadas en el río San Juan, salvo 2 que uno de los declarantes dice haber arrojado completas. Yo tuve participación en eso con el primo, el Chedeje y el Peluco. ¿Cómo hacían que los cuerpos de arriba fueran para abajo? Uno los sujetaba de las manos y otro de las patas y lo columpiábamos de manera que se aventara hacia abajo y ya los cuerpos rodando llegaban hasta donde ya llega lo plano. ¿Qué hicieron cuando estaban abajo? Comenzaban a poner piedras de manera que quedaba un círculo de pura piedra y ya encima de la piedra se aventaba la llanta y arriba de la llanta se metía la leña y ya los cuerpos al principio los iban acomodando así en la plancha y ya después así hasta que se acabaron los cuerpos y ya de ahí... ¿Les rociaron algo? Sí, llegó el guasaco con diésel y gasolina, lo cual los bañaron a los cuerpos ahí fuera de la plancha, diésel y gasolina, y el Rúa y el guasaco le prendió de una vía y otra. El círculo de piedra, ahí se los dejamos, entonces quieren, y les bajan, los comenzaron a acomodar así como si fueran leña, y ya entonces trajo del terco. Ya muerto. Ya trajo del terco el diésel, no sé si era diésel o gasolina. Y ya se las comenzó a echar alrededor y nosotros les pusimos la leña antes. Ya se los echó y prendió. Y entonces ahí me dijeron, ponte a juntar botellas o plástico para que no se apague el fuego. Y ahí mismo en el basurero me iba buscando botellas y llantas. Y ya yo las dejé y las sentó en su allá arriba, pues ya me mandaron a tirar. ¿Hasta qué hora estuvieron ahí que duró la lumbre? Sin meterle mano duró aproximadamente 6 o 7 horas. ¿A qué hora se apagó todo? No se apagó, se dejó prendido, nos retiramos eso ya como a las 2 y dejándole el fuego alto. Y 2 de la mañana o de la tarde. De la tarde, más o menos ahora. Nos retiramos y ya de ahí regresaron a limpiar. Pues yo nomás llegué, entré igual en una moto y me regresé. Eso fue como a las 3 que se acabó el fuego, ya esperamos que se... 3 de la tarde. Ajá, que se enfriara eso. ¿Cuánto tardó en enfriarse? Pues de 3, 4, como a las 5:30 se acabó y ya le echamos de esa ceniza y tierra para que no estuviera tan caliente y se le pusimos doble bolsa. Y algunos llevaban unas palas y yo nomás junté así con botellas. ¿Y qué juntabas? Pues era carbón y pedacitos así de hueso.
Entonces de ahí llegamos a... ¿Y ahí cuántas bolsas llevaban? Eran 8, pero no llenas, se quedan como a la mitad. ¿De qué tamaño eran las bolsas? De basura, de las grandes. ¿De las reglas? Sí. ¿Plástico? Ajá, plástico. No, de esas no, de las más gruesas. ¿Dónde las compraron? Esas ya las traía el Delco. Okay. 8 bolsas. Ajá, nos las llevamos estaquitas, llegamos al puente de San Juan, se llama. Pero antes de llegar al pueblo, casi hay poquito de llegar al pueblo, ahí dijeron, bájense a tirar las bolsas, nos dijo el terco. Cuando nos dijo, tienen las bolsas, yo agarré dos y nos mandas a ver. Nosotros agarramos las hoyos y las vaciamos ahí. O sea, tú dos las aventaste con... Ajá, yo nomás las aventé así. ¿Ellos se hundieron o se fueron? No, pues tenía agua. ¿Corrieron? Sí, corrieron. ¿Y las otras? Las otras unas se hundieron ahí y otras se fueron. ¿Y otras las rompieron y echaron de la Pues fue algo rápido, pues sí, lo agarré, no, las aviento y otro y ya así tuve. Ya cuando vi unas iban y las demás ya no las vi. ¿En dónde lo tiras? Las aviento así, porque había agua y se las llevó. Seguramente aquí no puedes tener cosas que no tenemos. Fuerzas federales, investigadores y peritos recorrieron la zona señalada por los detenidos, como ustedes lo acaban de ver en las imágenes. Hicieron en el río San Juan una búsqueda exhaustiva. En esta búsqueda y en el cumplimiento de su deber, por desgracia para las instituciones, falleció ahogado un elemento de la Policía Federal. Buzos de la Armada de México y peritos, tanto mexicanos como argentinos, encontraron restos de las bolsas y su contenido. Una de ellas permanecía cerrada, misma que contenía elementos óseos que hoy podemos confirmar que por sus características corresponden a restos humanos. Les pido sigan viendo las imágenes. A decir de los peritos, el alto nivel de degradación causado por el fuego a los restos encontrados hace muy difícil la extracción de ADN que permita la identificación. Sin embargo, no agotaremos esfuerzos, no los escatimaremos hasta agotar todas las posibilidades científicas y técnicas. Los peritos, tanto de la Procuraduría General de la República como los forenses argentinos, en un esfuerzo exhaustivo, continuarán sus trabajos hacia la identificación. Para avanzar en la eventual identificación de estos restos humanos, los equipos forenses han recomendado que los estudios se realicen en los laboratorios más altamente especializados del mundo. Luego de varias videoconferencias y llamadas a distintos laboratorios, se acordó realizar estudios denominados mitocondriales. Los equipos periciales coincidieron que el mejor lugar para practicar estos estudios sería la Universidad de Innsbruck, en Austria. Al solicitar a los expertos internacionales consultar la determinación de tiempo que llevaron estos estudios tan complicados por la extrema calcinación de los restos, nos han señalado que no se puede especificar una fecha definida para la entrega de sus resultados. Entre las muchas pesquisas realizadas en esta investigación por la Procuraduría General de la República y las autoridades federales, se han encontrado, entre otras cosas, armas de hueso calibre, incluidas armas de calibre 50 milímetros, 53,000 cartuchos como parte del arsenal que pertenecía al grupo criminal. Este hallazgo es una muestra de la peligrosidad de ese grupo delincuencial al que hemos venido desarticulando. De lo que se desprende hasta este momento de las investigaciones, quiero dejar muy claro que no hay evidencia alguna de que los estudiantes de Ayotzinapa formaran parte o auxiliaran a grupo criminal alguno. Las autoridades federales continúan en la búsqueda y aprehensión de todos los identificados como participantes de los hechos.
74 personas están detenidas y se están por cumplimentar 10 órdenes de aprehensión más. Pero detendremos a todos los involucrados en estos hechos. Reitero que la investigación queda abierta hasta agotar todas las posibilidades que permitan identificar los restos humanos encontrados en la barranca y en las bolsas localizadas en el río San Juan. Mientras tanto, se seguirán considerando como desaparecidos a los estudiantes de Ayotzinapa para efectos de la investigación. Como lo hemos señalado en varias ocasiones, la averiguación está abierta al escrutinio de los coadyuvantes nombrados por los familiares de los desaparecidos, quienes han tenido acceso a ella. Por instrucción del presidente de la República, todas las fuerzas federales participan activa y coordinadamente en lo que ya es una de las investigaciones criminales más grandes desde que se tenga memoria. En esta destacan el uso de la tecnología, la inteligencia, coordinación y la distribución del trabajo entre las dependencias del gobierno federal. Es triste presentar estas imágenes. Es una obligación ante la sociedad verdaderamente ofendida, pero el hecho de presentarlas implica una llamada a encontrar las fórmulas para, como dije antes, esto que no se debió dar no se puede repetir. Estoy a sus órdenes. Tenemos preguntas y respuestas. Héctor Gordoa, de Mundo Fox. Sí, gracias. Buenas tardes, señor procurador. Buenas tardes. El día de ayer, Human Rights Watch, a pesar de la información y de todo esto despliegue de autoridades en la búsqueda, señalaba que la reacción de la autoridad federal en este caso y en el de Tlatlaya también fue lenta, ha carecido también de una ha carecido también en este caso no solamente de sensibilidad sino de responsabilidad en el hecho, después de reaccionar luego de 10 días a un hecho tan dramático como es este. Y por supuesto dice que en México desafortunadamente los poderosos no pagan. ¿Qué tiene que responder a este caso que dice Human Rights Watch? Gracias. Solamente la verdad. Los 10 días son los que tuvo en su poder la investigación en el estado de Guerrero conforme a su competencia mientras no se había definido la competencia federal. Es absolutamente cierto y absolutamente legal. A veces quien desconoce el sistema mexicano, el sistema federal, y tampoco oye razones porque platiqué con él, se lo expliqué todo y no tuvo nada que decirme, pero pues ya sin la presencia de quien pudiera rebatirlo pudo decir lo que quisiera. Segunda pregunta, Gustavo Castillo, La Jornada. Gracias. Sí, señor procurador, quisiera que fuera un poco más claro, es decir, ustedes ya están asegurando que los 43 estudiantes normalistas fueron asesinados. No. Nosotros estamos asegurando que el grupo de personas que se detuvieron, que se trasladaron, que se llevaron a ese lugar, se incineraron, se quemaron y después se tiraron al río, forman parte de los hechos sucedidos en Iguala. Para poder determinar que son los estudiantes, necesito acumular las formas de identificación que puedan darse. Hay muchos indicios que ustedes vieron, precisamente por eso los mostramos, que nos podrían indicar que son, pero la obligación de la autoridad que tiene como función la clara identificación de las cosas nos obliga a mantener la investigación hasta que tengamos una plenitud total. David Rodríguez, Cuadratín. Buenas tardes, procurador. Se reunió hace un momento con los familiares. Quisiéramos saber más o menos qué fue lo que se comentó en esa reunión. Y segundo punto también, ¿qué pasa con esta chica Noemí Berumen? Porque podría salir también bajo fianza y podría ser una parte fundamental del caso. Entonces, tal vez podría no contenerse ante eso. Mire usted, primero, con los padres hablé tan claramente como lo estoy haciendo aquí, en los mismos términos y con las mismas precisiones. Déjeme decirle que fue una reunión dolorosa, tranquila, muy respetuosa y para mí muy triste.
verdaderamente triste. En cuanto a la parte que le corresponde a Noemí, estamos todavía en el periodo en que podemos actuar de manera tal que si tiene alguna responsabilidad penal se le pueda aplicar. Ella se consignó y salió bajo fianza por el delito de encubrimiento. Jacobo García, de la agencia AP. Sí, el otro día nos prometió el señor procurador más datos sobre la detención del exalcalde de Iguala. Quisiera preguntarle si su confesión, si su declaración de las últimas horas ha ayudado o acelerado a llegar a estas conclusiones, en cuánto ha contribuido esa confesión. Y dicen los padres que a estas bolsas y a estas conclusiones se llega a través de la confesión de dos personas. Ellos cuestionan mucho ese testimonio y me gustaría si pudiera dar más detalles sobre quién son estas personas y por qué ese testimonio ha sido el clave para llegar a estas conclusiones. Gracias. En el caso de Vargas se reservó hacer declaraciones y en la segunda pregunta la acaba usted de ver en las pantallas. Ricardo Torres, TV Azteca. Señor, buenas tardes. La pregunta que yo le quería hacer era precisamente si Abarca Velázquez y su esposa estaban enterados de esto. ¿Ellos qué dicen con respecto a los trabajadores involucrados de servicios municipales? ¿Supieron que participaron en estos hechos? Y por otra parte, las 4 personas que ya identificaron de las fosas, ¿de dónde son? ¿Son de Iguala? ¿Son de otro país? ¿De dónde? Empiezo por la primera. En cuanto al presidente municipal, está consignado hasta este momento por el delito de homicidio cometido antes y delincuencia organizada. La averiguación que lo involucra en estos hechos está todavía en proceso y en esta averiguación para nosotros es claro el mandato de él. Él tenía una clave por radio, la A5. El operador de radio dice que él dio la orden, los que la oyeron dicen que él dio la orden y una serie más de evidencias, testimonios que lo involucran claramente como autor. Y además también estamos investigando la forma de obtener todas sus propiedades y esa será la parte que le será mucho más contundente en su averiguación. Por lo que se refiere a los basureros, le repito que él se reservó la declaración, no ha declarado. ¿De las 4 personas? ¿De cuáles 4 personas? Me dijo. Comentaba que 4 personas de las 28 ya habían identificado. Ellos son de otro municipio, no recuerdo el nombre, pero es un municipio del Estado de México, si mal no recuerdo. Ellos venían a Iguala, las 4 identificadas. Déjeme decirle primero cómo las identificamos. Cuando hicimos el análisis de esas primeras fosas, sacamos el ADN de todos. Cuando no coincidió con ninguno de los que estábamos buscando, tuvimos la obligación legal de determinar quiénes son y empezamos a hacer investigación al respecto. Encontramos que en el grupo había ADN de padre e hijo, es decir, había un padre y un hijo. Y nos dimos a la búsqueda de las listas de desaparecidos a ver cuántos padre e hijo habían desaparecido. Encontramos 2 casos y en uno de ellos la esposa dijo que efectivamente su hijo y su esposo habían desaparecido, pero que antes de desaparecer le habían llamado para decirle que los estaba deteniendo un retén de la policía de Iguala. A partir de ese momento no volvió a saber absolutamente nada de ellos. Guillermo Espinosa, Efecto Noticias. Señor Procurador, buenas tardes. Sabemos que la señora María de los Ángeles Pineda se encuentra arraigada. Me imagino, obviamente, están haciendo investigaciones para poderla imputar. ¿Hay algún avance sobre esto, sobre las declaraciones que tenga que la vinculen con estos hechos? Desde luego que hay un avance, pero como está en un periodo de arraigo, estamos todavía trabajando para poderlo consolidar. María Idalia Gómez, Eje Central. Buenas tardes, Procurador. Varias cosas. La primera, ¿qué otras pruebas precisas y detalladas tienen, además de las 2, no declaraciones ministeriales, porque estas no son declaraciones ministeriales, son ante la Cámara, de estos 2 testigos, testigos y cómplices, aparentemente, de los hechos? ¿Qué otras pruebas específicas se han hecho sobre el lugar de los hechos y demás? Y sobre eso mismo, si los padres ya identificaron las pocas ropas que nos dejaron ver en el lugar. También quiero preguntarle si
ya citó a declarar a los elementos del Ejército y de la Policía Federal que tienen sus instalaciones en la zona y que por acción u omisión pudieron haber participado y cómo van avanzando en esa línea de investigación sobre los cuerpos federales que estaban ahí antes de lo ocurrido, por supuesto, y que llegaron de acuerdo a los testimonios después. Y hay también contradicciones en las múltiples declaraciones de los 74 que han sido detenidos y consignados, no solo en las ministeriales, entre ellos, incluso hay unos pequeños vacíos en los que nos presentó, y también hay en lo que han declarado en los juzgados, según nos han comentado. Y por último, ¿por qué se les negó la orden de aprehensión contra María de los Ángeles? Gracias. ¿Se nos negó la orden de aprehensión contra quién? La señora María de los Ángeles. Será porque no le hemos pedido. Usted lo dijo en una conferencia de prensa que ya tenía las dos órdenes de aprehensión, señor, que ya los habían consignado. Las revisamos. Pruebas. Restos humanos en la barranca y los encontrados en el río tienen las mismas características. Hay una altísima posibilidad que sean de los mismos individuos. El lugar con precisión, las horas, los testigos, los de la basura que vieron cerrado el lugar, había piedras cuando les impidieron pasar. No sé de dónde saca lo de las ropas, porque los enterraron con todo y ropa y los quemaron con todo y ropa. Y ese tipo de cosas que se señalan así tan fácilmente, sin prueba ni nada, son las que generan las confusiones. Ahí estaban, señor procurador, son los videos. ¿Quién estaba? Las ropas. Es un basurero, señora. Ah. Yo solo le pregunté si los familiares habían identificado las ropas, no le afirmé que fueran de ellos, ¿no? Ni siquiera lo intentamos, sabemos que los quemaron con ellas. Francisco Velázquez, El Financiero. No me contestó todo, señor. No, estoy terminando, no me interrumpa. Perdón, error mío. El Ejército y la Policía Municipal. El Ejército, como todos los ejércitos del mundo, se mueve solo con órdenes, y qué bueno. Nada más quiero hacer una pregunta. ¿Qué hubiera pasado si el Ejército hubiera salido en ese momento? ¿A quién hubiera apoyado? Obviamente a la autoridad constituida. Hubiera sido un problema mucho mayor. Qué bueno que no salió. Y la Policía Federal tenía un destacamento muy pequeño que estaba fundamentalmente en donde está la caseta de cobro. Y habla usted de contradicciones. En el juicio veremos qué contradicciones son y cómo se van resolviendo. Ahora sí, ¿quién sigue? Francisco Velázquez, El Financiero. Procurador, buenas tardes. Solamente de estos 74 que tienen detenidos, ¿cuántos han confesado haber participado en estos hechos o de cierta manera pues asesinado a estas personas de las que ya dio referencia? Y la otra sería, dadas las condiciones en las que están los restos que localizaron, ¿sí hay garantía de que estos laboratorios de Austria puedan dar con la identificación? En cuanto al primer caso, yo le diría, y sería un dato impreciso, me hace una pregunta que tendría que tener de memoria. Testigos del homicidio, 3. Los 3 últimos que vieron, bueno, 2 de los 3 últimos, 2 vieron de los 3 últimos que declararon. Ellos confiesan. Los otros confiesan su participación en el secuestro, la detención, en alguna parte de la intervención. La otra parte, ¿cuál fue la última pregunta? Foto. Y creo que es todo. Adelante. Abel Barajas, periódico Reforma. ¿Me das permiso, por favor? Procurador, buenas tardes. Varias preguntas quiero hacerle. La primera es, ¿de cuándo son las declaraciones, para empezar, las detenciones de estas personas que los llevaron a este lugar? Porque hasta donde tenemos entendido, desde la semana pasada o más, ustedes ya estaban en Cocula y en específico en el basurero y en el río. ¿Sí? En segundo lugar, hay sobre todo medios locales que han estado refiriendo a Federico Figueroa como una persona que presuntamente es parte de este grupo que denominan Guerreros Unidos. Queremos saber si efectivamente ustedes tienen alguna investigación o línea de investigación que vincule a esta persona con el grupo. Y por otro lado, le quiero preguntar sobre si tienen alguna información relacionada con el homicidio de esta persona que apareció desollada en el primer día de los hechos, que le dicen el Chilango. Si hay este evento, al parecer no lo tenemos muy bien identificado en la investigación. Me voy a circunscribir los datos de la investigación. Dice cuándo. Están arraigados desde hace aproximadamente 8 días. Tiene usted más o menos bien las fechas. Lo que vieron en las fotos es la filmación de la diligencia de reconstrucción de hechos.
Todo lo que ustedes vieron en los videos es el momento en que se están reconstruyendo los hechos y ellos están diciéndonos cómo se fueron dando. Y en cuanto a Francisco, le voy a pedir la información al área para darle un dato preciso. ¿Quién más? ¿Cuál otro? De la persona que puede... Le quiero dar la información precisa. Figueroa. Federico Figueroa no tengo, por eso le digo, quiero darle una información precisa para no decirle sí o no sin tener un sustento completo. Y en cuanto al desollado, también le voy a pedir al área que se lo plantee, porque la verdad, he estado 24 horas en este asunto. Tenemos un orden de preguntas, discúlpame. Marcos Muedano, periódico El Universal. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quisiera que nos pudiera precisar cuándo fueron detenidas estas dos personas o la tercera también que llevó al hallazgo de... Hace aproximadamente 8 días. ¿8 días? Ok, estas declaraciones que ahorita estaban dando ellos, ¿son ya ante el Ministerio Público o únicamente son...? Les repito, está el Ministerio Público, está su abogado, están los testigos, los vieron, están peritos que están ratificando lo que se está diciendo y es durante el momento en el que se hace una diligencia de reconstrucción de hechos. Ok, y ya una última pregunta. Yo tuve la oportunidad de estar allá en Iguala y en Cocula y se me hace algo increíble que hicieron un gran despliegue de Policía Federal, Ejército y Marina y no los hayan podido encontrar. Entonces fue a partir de estas personas y los demás días, ¿qué fue lo que estuvieron haciendo los elementos de seguridad? Mire usted, los primeros días de los 33 anduvimos yendo a todos los lugares que los padres nos señalaban como posibles. Debe usted de partir de la base que estábamos buscando y seguimos desaparecidos. Al mismo tiempo que los grupos de investigadores empezaron a incorporarse a la investigación. Sí perdimos mucho tiempo los primeros días porque teníamos una averiguación que se nos había enviado de Guerrero y que nos ponía a los supuestos, es decir, lo tengo que decir claro, erróneamente, que en esas fosas estaban los estudiantes que habían sido sacrificados. Todo esto nos llevó a enfocarnos profundamente en el asunto de las fosas, hasta que los peritos, y ahí sí fueron primero los de la Procuraduría, determinaron que no eran, es cuando empezamos a abrir todas las demás líneas de investigación. Yo le diría que una investigación de este tamaño, dice usted, igual es muy chiquito, igual así, pero todos los alrededores son bastante extensos. Y ojalá yo hubiera ido usted al lugar en el basurero que estamos señalando. No dejaban pasar. En muchas ocasiones nos cerraban el paso. Hicieron muy bien porque estábamos haciendo un análisis. Por eso le digo que ojalá yo hubiera ido. Qué bueno que no pudo pasar porque se hizo un análisis mejor. Para que se diera cuenta de la distancia, no tiene visibilidad desde ningún lado. Es una barranca que parece un cráter. Usted va por una brecha en la que apenas cabe un vehículo. En algún momento dado se encuentra con una reja y después continúa la brecha y llega usted justo a la orilla de una barranca que no se ve. Es realmente en una amplia zona en la que estábamos investigando, amplísima zona. Yo le diría prácticamente todo lo que es del campo alrededor de Cocula y de Iguala. Y después también nos dedicamos a revisar todas las llamadas que se nos hacían anónimas, increíbles, ciertas, reales, de la familia, de sospecha, y a todas fuimos, a todas. Nos metimos a minas, nos metimos a tiros, hicimos excavaciones, hicimos cantidad de cateos, muchos cateos. Encontramos también en esta investigación, como ya lo señalé, quienes, por lo menos al principio, tendremos la de todos cuando logremos la investigación total, estaban en las otras fosas, también es nuestra obligación. Asistimos a cuanta llamada se nos dio y tuvimos grupos de investigadores trabajando en las pistas posibles. Si usted se fija, el acto final muestra claramente el deseo pleno de no dejar el menor rastro. Quemaron no solo a los cuerpos con ropa, con su propia ropa, sino que además quemaron la ropa de quienes participaron por instrucciones, si mal no recuerdo le decían el Cepillo, que les dijo que toda la ropa que habían usado en el evento fuera quemada también. Es decir, hubo todo un intento de borrar cuanta pista había. Y yo le quiero decir una cosa, es una investigación bastante exitosa en un tiempo razonable. ¿Alguna más? Erika Flores, Milenio. Buenas tardes. Yo solo quisiera saber, cuando usted terminó la reunión con la gente de Ayotzinapa, ¿qué le dijeron a usted los papás de la información presentada? ¿Le creyeron a usted? Mire usted,
son gente que toma sus decisiones en conjunto. Me hicieron algunas preguntas, algunas intervenciones. Me preguntaban sobre todo si íbamos a dejar la investigación ahí. Les dejé claro que no, que la intención es llegar hasta donde sea posible. Y siento que fue una reunión triste, se lo vuelvo a repetir. ¿Pero le creyeron a usted? Eso no se lo puedo decir, ellos tendrían que contestarle. Pero fue una reunión triste. Gracias. Carlos del Valle, IJ News. Eric Martín, Agencia Bloomberg. Aquí te lo detengo. Señor Procurador, ¿tiene usted alguna cifra del total de desaparecidos y posibles asesinatos descubiertos durante esta investigación en Guerrero? ¿El número de cuerpos y fosas? ¿Cree usted que la preocupación de la sociedad mexicana es entendible cuando tantos homicidios y desapariciones, aparte que de los estudiantes, ocurren en una misma zona y no se había investigaciones federales al respecto? ¿Y necesita ajustarse el sistema de justicia en México, piensa usted? Mire usted, voy a empezar por el final. Tan necesita que lo estamos haciendo, estamos en el periodo de cambio. Es evidente que se necesita. Y es evidente que se requieren cambiar muchísimas cosas. Es clarísimo. Solo que cambiar este tipo de cosas en un país, para hacerlo bien, con seriedad, requiere de tiempo, de constancia y de creación. En poco tiempo le enseñaré lo que estamos haciendo en la Procuraduría para ese efecto y lo que están haciendo las demás dependencias para lo mismo. Vamos a cambiar el sistema. Me dice usted, ¿qué piensa la sociedad? Yo soy parte de la sociedad y estoy verdaderamente indignado, triste. Supongo que así está la sociedad mexicana. Gracias a usted. Mario Torres, Televisa. Buenas tardes, señor. Disculpe, de las 10 órdenes de aprehensión que todavía están pendientes, ¿estas son en contra de integrantes del grupo Guerreros Unidos o también existe alguna línea de investigación acerca de funcionarios del gobierno del estado que por omisión pudieran estar declarando o pudieran hacer alguna relación con los hechos? Incluyo si esta línea va hacia el gobernador del estado que pidió la licencia. Gracias. Mire, esta es una investigación integral. Indudablemente hay un grupo que está encargado de cumplimentar esas órdenes de aprehensión y los nombres de estos salen justamente de la última investigación, usted o yo, que señalaba varios apodos. Estamos identificando, tenemos ya algunos 11 que ya están identificados y otros que estamos identificando para poder cumplimentar una orden de aprehensión. Hay que saber a quién se le va a aplicar. En cuanto a la investigación integral de que le señalo, implica todas las áreas que tengan relación con esta investigación. Sería un error de mi parte hacer un señalamiento específico en este momento, pero puedo decirle que hasta donde se tenga que llegar, se va a llegar. Gracias. Antonio de Marcelo, La Prensa. Buenas tardes, señor Procurador. Dos preguntas nada más. La primera es, cuando empezaron estas búsquedas de los jóvenes de la Normal, encontraron cuerpos que no eran de ellos. Hoy aparentemente han sido encontrados y quiero saber si van a continuar esta búsqueda de cuerpos en el estado. Y la segunda es si de alguna forma sirvió la declaración del padre Solalinde, que aparentemente narró cómo habían sido ejecutados y que se parece mucho a lo que acaban de decir los testigos. Gracias. Mire usted, en cuanto a la primera parte, pues lo contestamos ya, es claro en el video y prácticamente está respondido. Por lo que se refiere al padre Solalinde, él me entregó una declaración en una hoja donde me decía que él sabía que había un número de estudiantes que habían sido asesinados en la misma forma en que estos que relato estaban siendo asesinados, pero no había absolutamente nada más, ningún dato, ninguna otra cuestión. Y cuando pregunté las fuentes para investigarlas, pues prácticamente se me dio a entender que era un asunto que no podía revelarse, y puedo entenderlo por la profesión del padre. Patricia Dávila, Proceso. 3 preguntas, señor Procurador. La primera, en los restos óseos se encontraron dientes. ¿Qué pasó? ¿Se les hizo el peritaje a esos dientes? ¿Cuál es la situación? Esa es la primera. La segunda. ¿No me hace una por una y me es más fácil? Ok. Nos vamos de una por una. Mire usted, en los dientes, los que se encontraron
están en tal proceso de calcinación que casi con tocarlos se convierten en polvo. Es tal vez la parte más afectada. De las piezas que se han, la palabra es terrible, que se han podido identificar como con más posibilidades, son las que se les mostraron vía conferencia telefónica a varios laboratorios del mundo. Si mal no recuerdo, es Alemania, es Austria, es España y algún otro que se me va. Y todos nos dijeron que el nivel de calcinación era muy alto, algunos se negaron incluso porque decían que no era su especialidad. Nos señalaron que la especialidad la tenía Innsbruck, la Universidad de Innsbruck, y es ahí donde estamos haciendo el contacto para que se revisen las piezas que ellos mismos nos señalaron, tienen más posibilidades de podernos dar alguna señal. Amigos del auditorio, por la importancia, por la relevancia de esta conferencia de prensa que está totalmente en vivo en estos momentos por parte del Procurador General de la República, José Murillo Caram, creímos conveniente, desde luego, no cortar absolutamente nada, obviamente por el tiempo que tenemos contratada con esta empresa ABC Radio, a la cual le agradezco el que nos haya permitido en esta ocasión estar pues literalmente sin ningún corte comercial, obviamente por la relevancia que esto reviste, esta información, pues simple y sencillamente decirles muchísimas gracias, invitarlos muy cordialmente para que mañana muy temprano adquieran su periódico Enfoque Informativo, porque esta es la parte del procurador. A las 4:30 habrá, tengo entendido, así nos lo aseguran nuestros reporteros, una conferencia por parte de los familiares, de los padres de estos desaparecidos, que la darán, tengo entendido también, aquí muy cerquita, en precisamente las instalaciones de la Normal Rural de Yotzinapa. Por lo que respecta a Enfoque Informativo, simple y sencillamente decirle muchísimas gracias, invitarlos muy cordialmente a mantenernos, pues como siempre lo he dicho, unidos. La violencia solamente engendra más violencia. Lo interesante es precisamente ver qué sigue para Guerrero, y ese seguimiento se tiene que dar todos, absolutamente todos. Gracias, buenas tardes, feliz fin de semana, y como siempre, de verdad que Dios nos bendiga a todos. Grupo Nájera presentó Enfoque Informativo. Enfoque Informativo.